El tema que íbamos a empezar a tratar el día de hoy es principalmente el tema del metaverso, pero aparte de hablar un poco del metaverso, también vamos a terminar con el tema de la inteligencia artificial que ya se ha estado hablando al respecto. Entonces quería principalmente, antes de empezar, dar un gran agradecimiento a los organizadores, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Me honra muchísimo el estar aquí. He venido bueno, vivo en Inglaterra, pero estaba en París. Estoy completa y absolutamente sin haber dormido. Entonces, vean, estoy como dice la canción, no sé ni cómo me llamo ni me interesa, ¿verdad? Honestamente. Me voy a imaginar que aquí hay gente y que la gente está interesada en lo que vamos a hablar. Realmente creo que estoy soñando todavía. Bueno, para empezar, vamos a empezar con esto. La otra cosa que quería era empezar con una pequeña disculpa. Aunque yo voy a tratar el tema del metaverso y está anunciado como que vamos a hablar de la literatura, mis investigaciones con respecto al metaverso, principalmente la inteligencia artificial, han sido investigaciones que se han basado en imágenes. Yo voy a estar tratando mucho, voy a estar pensando en las imágenes y no tanto en la literatura. Aplica todo esto a la literatura. Muchas de las cosas que voy a tratar son de literatura, pero un poco me baso un poco más en las imágenes. Pero voy a tratar de empezar con una historia. Hace muchos años, y voy a decir por ahí del 2006-2007, la Universidad de Edimburgo, en donde yo trabajaba en ese momento, compró una isla en el juego Second Life. La gente, bueno, uno podría decir que no es un juego, que es un juego, que es una aplicación virtual. Ellos hicieron una compra, no les voy a decir la cantidad de dinero, pero fue millones de libras por ahí. Fue una gran cantidad, porque en ese momento, estamos hablando del 2007, Second Life era lo que la gente creía que iba a ser el futuro. Entonces teníamos una gran cantidad de noticias, todo el mundo decía que iban a comprar una isla, que iban a comprar propiedad en Second Life. Y yo les estoy contando esta historia porque esto me recuerda mucho lo que está la gente hablando del metaverso. Cuando la gente habla del metaverso, yo me pongo a pensar, bueno, pero ¿de qué están hablando realmente? ¿Qué es el metaverso? Porque les voy a decir tal vez algo que es un poco controversial. El metaverso no existe. Bueno, ustedes me van a decir, pero ¿cómo que no existe? Estos son estudiantes de la Universidad de Edimburgo, en una de mis clases, en el 2007. Entonces, todo el mundo estaba usando Second Life, estaban pensando que este iba a ser el futuro. A mí me parece mucho la revolución del metaverso con la revolución de la propiedad que vimos en Second Life. ¿Cómo que no existe el metaverso? Está en las noticias, todos los días aparece una noticia del metaverso. Aquí en Colombia se hizo una audiencia legal, una audiencia en un juzgado. Entonces, ¿cómo les voy a venir a decir yo a ustedes que no existe el metaverso? Bueno, no quiero ser negativo. Esto lo va a sonar como el meme de Old Man Yells at Cloud, ¿verdad? Sí, ya viene este viejito a decirnos que no existe el metaverso. Estas son tecnologías que ya seguro ya pasaron. Bueno, no quiero ser negativo, pero quiero que ustedes se pongan a pensar un poco en lo que significa el metaverso, porque realmente cuando estamos pensando de este tema, cuando estamos pensando del metaverso, no tenemos una definición.
Y ese es el principal problema que tenemos. Ustedes le preguntan a 100 personas qué es el metaverso y 100 personas le van a dar una definición completamente diferente. Porque a veces nos hablan de realidad virtual, a veces nos dicen que es realidad aumentada, que son juegos, que son salas de chat. Entonces no tenemos una definición. Mi propia definición es que es un espacio 3D persistente y virtual que permite a las personas interactuar entre sí. Entonces estamos hablando de una definición muy amplia. Es una definición que puede cubrir realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera. Pero si estamos pensando en estas definiciones las tenemos desde los años 90. Desde 1990 teníamos ya realidad virtual. Entonces, el problema con las definiciones es que hay muchos tipos de metaversos. La gente dice que el metaverso es mundos virtuales, el estilo el Horizon de Meta, Second Life, o podrían ser MMOs, Massive Multiplayer Online Playing Games, Final Fantasy, World of Warcraft, etcétera, etcétera. Pero también mucha gente dice que son los MOBAs, o sea, Multiplayer Online Battle Arenas, como Dota, League of Legends, ¿verdad? Entonces, la gente a veces dice que esto es el metaverso. Otra gente que dice que son los Battle Royale, como Fortnite, Apex Legends, First Person Shooters, multijugadores en primera persona, Overwatch. Sí, y yo sé que estoy sonando como el otro meme de Hello Fellow Kids, pero bueno, eso es también tenemos definiciones que son los sandbox. Roblox es un ejemplo que mucha gente dice que Roblox es el metaverso, Minecraft. Entonces, realidad virtual, realidad aumentada, y también hay gente que dice que el metaverso es específicamente la Web 3. Ya hemos estado hablando hoy y hemos estado escuchando el tema de esto, principalmente juegos como Axie Infinity y Decentraland. No existe el metaverso, no existe un solo metaverso. Lo que tenemos es una gran cantidad, una gran cantidad de metaversos, un universo de metaversos, porque no existen un solo espacio. No estamos hablando de un espacio que está fuera de la realidad cotidiana. Estamos hablando de gran cantidad de plataformas. Y si vamos a tratar de este tema de forma legal, y principalmente de los derechos de autor en estas plataformas, tenemos que tener en claro de lo que estamos hablando. Entonces, por ahora lo que estamos hablando son de varias plataformas. Entonces no tenemos un multiverso, un metaverso único. Y esa es una de las razones por las que le digo que no existe un metaverso. Existen plataformas. Por lo menos en este momento existen plataformas y tenemos que hablar, tenemos que pensar, si vamos a pensar de los derechos de autor, tenemos que pensar principalmente de todas estas plataformas. Y en este caso no tenemos necesidad de reformar la ley, una reforma legal, porque podemos tan solo regular las plataformas. ¿Ok? El verdadero metaverso, creo yo, es la inteligencia artificial, y por eso voy a terminar la charla con la inteligencia artificial. Antes que eso, me gustaría que tratemos el tema del metaverso. Tengo 3 conceptos acerca del metaverso, cómo puede existir. Entonces, digamos que yo estoy completa y absolutamente equivocado, y sí vamos a tener un modelo del metaverso. Creo que va a ser uno de estos 3 modelos, de cómo las plataformas se van a ver. Entonces, el primer modelo es el modelo Ready Player One. Me imagino que alguna gente habrá visto esta película, la famosa película Ready Player One. Esa es una película en la que una compañía, tan solo una compañía, posee o tiene la titularidad de todo el Internet. Entonces, imagínense el horror para un regulador de Internet. Es una compañía ganó la guerra y esa compañía es la que tiene toda la titularidad de derechos. El otro
Creo que aquí en Latinoamérica se llama Wi-Fi Ralph. Ralph Breaks the Internet. Ese es el otro modelo. Ese es el modelo que creo que tenemos en este momento. Si ustedes vieron la película, por cierto, es genial, es una película genial. Si ustedes vieron esto, en esta película, el Internet existe en varios juegos y cada juego está conectado por un cuarto, una plataforma en que conecta todos los juegos. Entonces, cuando estamos pensando de un modelo Wi-Fi Ralph, estamos pensando de un modelo en que vamos a tener bastantes metaversos, pero todos van a estar conectados el uno con el otro por medio de plataformas, por medio de protocolos comunes. Entonces vamos a tener la comunicación entre todos estos temas. Coexisten todos. Y el último, bueno, creo que tal vez en este momento también tenemos este es lo que yo llamo el multiverso de la locura, Multiverse of Madness, Doctor Strange y Multiverse of Madness, en que tenemos una gran cantidad de mundos incompatibles. Entonces el metaverso son incompatibles. Si uno existe en un metaverso, no puede existir su carácter, sus derechos, toda la propiedad que uno tiene no existe en los otros metaversos. Entonces uno tiene que crear nuevas obras en cada uno de los metaversos. Entonces creo que por eso es un multiverso. Lo que estamos pensando, entonces, cuando estamos pensando en derechos de autor, entonces estamos pensando en bienes digitales. Por lo general son cosas, son personajes, son obras que existen en una plataforma digital. Y entonces tenemos el despliegue de estas tecnologías, de estas plataformas, que vamos a tener que mediarnos con estas plataformas de una forma legal, por lo general por medio de contratos. Entonces vamos a tener que mediar nuestros derechos de autor por medio de un contrato con la plataforma. Entonces estamos hablando de bienes digitales. Esto, sin embargo, acarrea un gran problema. El problema que tenemos es que cuando estamos hablando de estas plataformas de propiedad virtual, de propiedad digital, ustedes piensen en todas las obras digitales, en todos los bienes digitales que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes están en redes sociales, ¿verdad? Ustedes poseen realmente, y piensen en todas sus imágenes en redes sociales, ustedes suben algo a Instagram, suben un video a TikTok. ¿Qué sucede si la plataforma les quita a ustedes el acceso? Se acabó. No tienen posesión de sus cosas, porque ustedes están mediando sus derechos de autor por medio de la plataforma. Y con lo que estamos hablando entonces son contratos. Ustedes entran en un contrato cuando inician, cuando entran al sistema, ¿verdad? Entonces van a tener un contrato y van a decir, sí, yo acepto, nadie lo lee, ¿verdad? Que levanten la mano los que lo leen. Sí, yo también, porque, bueno, yo soy un nerd, ¿verdad? Entonces, obviamente. Pero la mayoría de la gente no los lee. Entonces lo que tenemos es que no existen propiedades. Ustedes no tienen derechos de autor, ustedes no tienen control sobre ese servidor, ustedes no tienen propiedad. Y eso es lo primero que tenemos que pensar cuando estamos pensando en la propiedad en el metaverso. No tienen derechos de autor, porque bueno, entonces van a tener que demandar a Facebook, van a tener que demandar a TikTok, van a tener que demandar a Instagram para que les devuelvan sus obras. Bueno, obviamente van a tener que tener una copia, backups, etcétera, etcétera. Pero lo principal, la gran cantidad de gente vive en un mundo en el que sus obras se encuentran en plataformas en las que no tienen control. Y si no tienen control, no son suyas. Es la primera lección que quiero que ustedes piensen cuando estamos hablando del metaverso. Entonces, esto es una realidad con modelos cerrados que tenemos, los modelos de plataformas, de las grandes plataformas basadas en Estados Unidos, que tenemos
las grandes compañías, pero también compañías en Europa y en China. A veces podríamos pensar en modelos descentralizados, en los que ustedes van a poder tener propiedad sobre sus obras, sobre sus bienes digitales. Entonces, tenemos tres opciones de propiedad. A ver, para asegurarme que estamos en el... Sí. El primer modelo de propiedad dentro del metaverso es lo que yo llamo el modelo privado y cerrado. Ese es el modelo que tenemos en este momento. La gran mayoría de las plataformas utilizan este modelo. Y este modelo es tan sencillo como esto. Es una compañía que ustedes acceden a tener un servicio, ustedes le dan, yo acepto el servicio, y todo lo que existe, todo lo que ustedes crean, todos sus personajes, todos sus bienes, si ustedes están jugando un juego, todo lo, digamos, el armor, vehículos, estoy pensando en World of Warcraft, que es el juego que juego yo, todos los jugadores que ustedes tienen en FIFA, por ejemplo, piensen el juego que sea, todo esto existe en un servidor y ustedes no tienen propiedad, ustedes lo que tienen es una licencia, les están otorgando a ustedes una licencia. Bueno, ese es el modelo que existe, el principal modelo de propiedad en este momento. Es una compañía cierra todos los bienes. Ok. Aunque ustedes tengan bienes en un juego, en una plataforma, ustedes van a depender de la existencia de estos derechos por medio de un servidor. Bueno, ya les había dicho esto. El segundo, ya les había hablado de Second Life. Hay una razón por la que yo quería hablar de Second Life, porque este es un modelo abierto. Second Life todavía existe, por cierto, me parece interesantísimo que todavía exista. Second Life tiene un modelo de licencias interesantísimo. Ustedes pueden crear un personaje, ustedes pueden crear una camiseta para su personaje, pueden crear algo, un bien digital, y esto lo van a poseer ustedes por medio de una licencia Creative Commons. Entonces, dentro de los términos y las condiciones que ustedes entran al sistema de Second Life, ellos les van a dar a ustedes propiedad sobre sus bienes. Bueno, obviamente, siempre y cuando no los quiten, no los eliminen del sistema, pero bueno, ya esa es otra pregunta. Pero es un sistema abierto. Entonces tenemos un sistema abierto de propiedad en el que se puede dar por medio de una licencia que ustedes posean todos sus bienes dentro del metaverso. Y después tenemos el modelo de la Web 3. Es interesantísimo para el metaverso porque voy a repetir cosas que ya se dijeron durante el día. La Web 1 es la web unilateral en el que a ustedes les dan todos los contenidos, ya uno no puede interactuar con los contenidos. Esa es la web inicial, la web de los 90, la red de los 90, la internet de los 90. Ustedes es unilateral, ustedes son lectores, nosotros somos usuarios, somos consumidores, somos lectores. La web 2 es la web interactiva, la red interactiva en lo que uno puede generar contenidos y uno puede interactuar. Entonces tenemos el crecimiento de YouTube, de TikTok, que es también web 2, Twitch, cualquier plataforma que les permite a ustedes crear contenidos. Entonces ya pasamos de ser consumidores a ser productores, creadores en el sistema web 2. El sistema web 3 es un sistema en el que vamos a mediar nuestra propiedad dentro del metaverso, si llega a darse, por medio de tokens, por medio de fichas no fungibles, que esto lo vamos a tratar mañana. Estas fichas no fungibles le van a permitir a usted el mundo, o nos van a permitir a nosotros el mundo del Wi-Fi Ralph, en el que vamos a tener plataformas en las que podemos pasar de una plataforma a otra, podemos pasar de un juego a otro, podemos estar en una plataforma MOBA, pasar a una plataforma MMO,
y siempre tenemos un personaje persistente. Y eso se puede dar porque la propiedad que vamos a tener sobre los bienes digitales van a estar protegidos por medio de un token, por medio de una ficha que va a ser reconocida en todas las plataformas. Y este es el futuro que se ve, que se piensa en la red 3, ¿verdad? Esto lo vamos a pensar un poquito más mañana, pero aquí quería cambiar un poco. El metaverso, bueno, esta es la propiedad del metaverso. ¿Cómo protegemos? Para resumir, estamos hablando de un sistema potencialmente de licencias, un sistema de licenciamiento en el que vamos a potencialmente mediar nuestra propiedad por medio de fichas o de contratos. Pero el verdadero metaverso, esto no traté de hacerlo del metatarso, bueno, está interesante, ¿verdad? El verdadero metaverso es la inteligencia artificial. Bueno, ya hemos estado hablando de la inteligencia artificial porque realmente lo que vamos a hablar son los contenidos que se están creando, que el metaverso, si se va a dar esta plataforma, una gran cantidad de contenidos van a ser realizados, van a ser mediados, van a ser utilizados por medio de inteligencia artificial. Para darles un ejemplo, lo que ya estamos viendo, la revolución que se ha estado dando, es la revolución, por ejemplo, en los LLMs, los modelos de lenguaje grande. Del más famoso de ellos es ChatGPT, ¿verdad? Entonces, otra vez para ver cuántos aquí cuántas han utilizado ChatGPT, me imagino. A ver, ven, sí. Ya la mayoría de la gente por lo menos tiene experiencia, pero en noviembre no existía, bueno, sí existía, pero no teníamos acceso todos los días. Para darles un ejemplo, esos son los modelos que se están dando en este momento y cada día surge uno nuevo. Yo ya perdí la cuenta. Entonces tenemos el modelo transformador preentrenado generativo, los GPT, que estos fueron creados principalmente por OpenAI, la compañía OpenAI. Existe el ChatGPT, que cuando ustedes lo utilizan ahora o están utilizando el 3.5 y si pagan pueden tener acceso al 4.0 o el GPT-4. Es increíble el cambio entre el 3.5 y el 4. Si ustedes lo han utilizado, es increíble. Tenemos ahora el sistema de BART, el sistema de Google que está entrenado, el modelo se llama Lambda. También tenemos, hay muchas llamas, ¿verdad? Meta creó su modelo que se llama Llama y lo sacaron con una licencia abierta, después lo cerraron, pero investigadores de la Universidad de Stanford agarraron el modelo y crearon su propia versión que se llama Alpaca. Entonces tenemos Llama y Alpaca. Y para cambiar un poco, tenemos Databricks, una compañía que está sacando un código abierto que se llama Dolly, Dolly.2, entonces Dolly como la hojita clon, en China, la compañía Baidu sacó su propio modelo que se llama Ernie. Y les estoy diciendo, todos los días sale un modelo nuevo. Ya, por ejemplo, Stability AI, la compañía de imágenes de Stable Diffusion, ya sacó su propio modelo. Y eso lo sacó antes de que yo tuviera la oportunidad. Lo sacó la semana pasada, apenas cuando yo estaba sacando los slides de este. Entonces, lo que estamos viendo es un mundo en el que absolutamente todo está con inteligencia artificial. Ya vivimos en este mundo. Ya lo tenemos en Google, lo tenemos en casi todas las herramientas, de Office. Por ejemplo, ya ustedes lo pueden tener en Office, ya lo pueden tener en la suite de documentos de Google,
Ya Adobe, cuando ustedes están utilizando Adobe Photoshop, ya viene con inteligencia artificial. Ya Adobe sacó su propio modelo de imágenes que se llama Firefly. Ya, bueno, Microsoft ya viene con una gran cantidad de productos en la que lo que está sucediendo desde que todas las herramientas que estamos usando nosotros para crear obras humanas, obras nuestras, están siendo creadas, mediadas por inteligencia artificial. No importa cuántas compañías sean demandadas, nosotros podríamos eliminar a OpenAI y a Stability AI mañana y esa revolución va a seguir. Porque hay 100 compañías detrás. Hay investigadores que están usando, uno nada más tiene que irse a un repositorio de open source y bajar los modelos, uno los puede correr, yo los instalé en esta computadora. Ya esta revolución es accesible a todo el mundo. Entonces vamos a tener un mundo de inteligencia artificial. Entonces, como dicen, el genio ya salió de la botella, ¿verdad? Ya lo que nos queda es negociar los 3 deseos con el genio. Y si ustedes conocen las historias sobre genios, casi siempre terminan son historias que no terminan felices, ¿verdad? Siempre hay un problema, alguien hace un deseo, alguien se equivoca, alguien hace algo, entonces por lo general, si vamos a negociar con el genio, vamos a tener que negociar mejor. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los derechos de autor? Tenemos 3 diferentes debates, y son debates, yo he escrito acerca de los 3, pero hoy quiero hablar tan solo del primero, de la autoría. Pero tenemos 3 debates que son separados. Son, primero, ¿las obras generadas por inteligencia artificial están protegidas por derechos de autor? Esa es la pregunta. Escuché en la presentación anterior que todo el mundo está de acuerdo de que no, al parecer. Bueno, vamos a ver ahora después. ¿La capacitación de una inteligencia artificial infringe los derechos de autor? O sea, cuando ustedes están utilizando millones y a veces miles de millones de imágenes o de obras literarias para entrenar estas inteligencias artificiales, ¿ustedes están infringiendo derechos? Bueno, esa es una pregunta. La tercera es las obras que ustedes crean, por ejemplo, esto es Starry Night con la ola de Hokusai. Agarré los dos, le hice un sistema, una imagen que hace las dos. Bueno, las dos están en el dominio público. ¿Son estas obras, están en el dominio público o están infringiendo los derechos? ¿Qué tal si utilizo algo Superman? Entonces voy a poner Iron Man, quiero hacer una imagen. El sistema me saca una imagen de Iron Man, puede Marvel demandarme. Concentrándome en la primera pregunta, el de autoría, tenemos 3 posibles soluciones. La primera, solo los seres humanos pueden crear obras que son sujetas a los derechos de autor. Entonces, todas las imágenes que les he estado enseñando ahora, todas las imágenes que ustedes crean, todos los chats que ustedes hacen con ChatGPT, están en el dominio público. Entonces, no son protegidos por derechos de autor. Ustedes pueden utilizar esta imagen, pueden tomarle una fotografía, pueden ponerle una camiseta, pueden ponerle un disco, pueden hacer lo que quieran porque no tiene derechos de autor, ¿verdad? Esa es la primera opción. La segunda opción, podemos reconocer que las máquinas, que la inteligencia artificial va a crear obras que son sujetas a protección de derechos de autor. Entonces tenemos, ¿quién es el titular de estos derechos? ¿Es el usuario o es el programador? Yo tengo ciertas opiniones al respecto, pero bueno, vamos a dejarlo para las preguntas. O podemos crear un derecho sui generis. Lo que se llama un derecho sui generis en la propiedad intelectual son derechos que existen, son para proteger específicamente una clase de derechos. Por ejemplo, en Europa tenemos un derecho sui generis para las bases de datos, que solo existe por 20 años. Entonces, podríamos crear un derecho para inteligencia artificial sui generis que protege una obra, digamos, 15, 25 años, lo que queramos, ¿verdad? Esas son las 3 opciones. Ya se está dando alrededor del mundo varias soluciones. La
segunda es una solución que tenemos desde 1988 en el Reino Unido y en otros países, Irlanda, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica, que se le otorga un derecho limitado de derechos de autor que dura solo 50 años a obras que son generadas por una máquina, por una computadora. Como esto fue creado en 1988, no decía que era inteligencia artificial, pero dice generados por computadora. Y la inteligencia artificial es una computadora. Bueno, el derecho de autor va a la persona que hizo los arreglos necesarios para la creación de la obra. Entonces, por ejemplo, todas estas imágenes que yo les estoy dando, las hice yo en Inglaterra, tienen derecho de autor. Por 50 años, porque yo las hice. Sí, que tienen derecho de autor, este es el derecho. En el resto de Europa, es necesario demostrar la creación intelectual que refleja la personalidad del autor. Obviamente, si tiene que reflejar la personalidad del autor, tiene que haber un autor que tenga personalidad. Entonces tenemos que probar esto. Yo creo que esto no elimina completamente la creación de obras por inteligencia artificial, pero tiene que haber una prueba de que existe un autor humano, tanto como el autor, como un autor intelectual de la obra. Esto es una pregunta, un debate importantísimo. Yo vengo escribiendo este tema desde hace 10 años y bueno, estoy rajando, como decimos en Costa Rica, alardeando. Yo cuando empecé a tratar este tema a nadie le interesaba. A nadie. Mi primer artículo lo leyeron 300 personas, honestamente. Yo me siento a veces como uno es un fan de un grupo musical que nadie le gustaba y de un momento a otro se volvieron populares. Entonces yo soy el groupie que era al inicio, ¿verdad? Entonces a veces me siento un poco así. Lo que sucede ahora es que estas son preguntas importantísimas. Nos las tenemos que hacer y como sociedades nos las tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos derechos de autor? ¿Estamos protegiendo al autor? ¿Estamos protegiendo al autor contra miles o millones de obras gratis que están en el dominio público? ¿Estamos protegiendo a la autoría? ¿Estamos protegiendo la inversión de las personas que crean esos programas? Y entonces, el problema es que si tenemos la posibilidad de crear todas estas obras en Microsoft Office, en Google Documents, en Adobe Photoshop, vamos a tener un policía de derechos de autor detrás preguntándole a uno: usted es ser humano, usted es ser humano, usted es ser humano, en todo momento que uno crea una obra. Entonces tenemos que resolver esta pregunta inmediatamente. Entonces los dejo con esto. Este es el verdadero metaverso. Quería concluir con esto. Tenemos que resolver el metaverso. Es interesantísimo, es una cosa bastante interesante, pero realmente lo primero que tenemos que hacer es resolver los debates de derechos de autor sobre inteligencia artificial, porque si no lo resolvemos vamos a vernos en un futuro en los que tenemos que lidiar con miles de millones de obras generadas por inteligencia artificial que no sabemos si son protegidas por derechos de autor o no. Para darles un ejemplo, esta imagen la saqué yo, agarré una fotografía de Adobe Photoshop de stock, la pasé por una inteligencia artificial, por un algoritmo, y le pregunté que me describiera la fotografía. Me describió la fotografía y la pasé por el sistema Midjourney y es igualita a la fotografía inicial. Entonces tenemos que lidiar con un futuro que ya está aquí. Y si tenemos ya, bueno, estamos en problemas. Muchas gracias.